Hola chicos, vamos a ver el siguiente tema que son subespacios vectoriales para comprobar si un conjunto es un subespacio vectorial. Solamente tenemos que cumplir con tres propiedades. Recuerden que al espacio vectorial le denominábamos B. Al subespacio le vamos a denominar H, ¿sí? Entonces, la primera propiedad nos dice que H es diferente del conjunto vacío, que quiere decir que tiene que tener un valor. El vector tiene que tener forzosamente un valor. Ahorita vamos a ver cómo comprobar eso. La siguiente propiedad que debe de cumplir es que U más B pertenecen a este conjunto, a H. Y la última propiedad es que alfa por U también pertenezcan al mismo conjunto, a H. Recuerden que cuando decimos que pertenecen al mismo conjunto nos referimos a que tienen la misma estructura o la misma forma. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios para que vean cómo comprobar estas propiedades. El primer ejercicio nos dice determinar si el subconjunto H del espacio vectorial B, que es lo que les comentaba, el subconjunto se le llama H y el espacio vectorial sigue siendo B, es o no un subespacio de B. Ahora, me da las condiciones de B. B me está diciendo que está en R2. Recuerden que cuando tenemos en R2 nos dice la cantidad de componentes que tiene nuestro vector. En este caso, como tiene dos, es X y Y. Y nos dice que H es un subconjunto X, Y, donde Y va a tener valores mayores o iguales a 0. Vamos a comprobar las tres propiedades que les comenté. La primera propiedad nos dice que H debe de ser, se las voy a poner aquí abajito para que las recuerden, ¿sale? Que H debe de ser diferente del conjunto vacío, ¿vale? Entonces, la primera propiedad nos dice esto, que quiere decir que el vector 0, 0 tiene que existir para este subconjunto. ¿Qué quiere decir? Entonces 0 corresponde a mi X y 0 corresponde a Y. Ahora, aquí me da una condición para Y, me dice que tiene que ser mayor o igual a 0 y está cumpliendo, es igual a 0. Por lo tanto, sí se cumple esta propiedad. La segunda propiedad me dice, aquí está, que U más B pertenecen a el subconjunto H. Voy a sumar, como lo habíamos hecho cuando comprobábamos los axiomas de los espacios vectoriales. Voy a tener U, que va a ser, recuerden que tiene la estructura X, Y, entonces X1, Y1, ¿sí? Y B va a ser X2, Y2. Yo voy a sumar U más B, X1, Y1, más X2, Y2. ¿Qué voy a obtener de esta suma? Voy a obtener, como ya lo habíamos hecho en las otras propiedades, X1 más X2, Y1 más Y2. ¿Cómo sé que se está cumpliendo con esta propiedad o que pertenecen a H? Dice que todas mis Y's tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Qué quiere decir? Que son números positivos o el número 0. Entonces, si Y1 es mayor o igual que 0 y Y2 es mayor o igual que 0, por lo tanto, tenemos que Y1 más Y2 tiene que ser forzosamente mayor o igual que 0. Entonces, aquí tengo X, Y, que cumple con la condición que tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, también se cumple con esta condición. ¿Vale? Vamos a comprobar la última propiedad. La última propiedad me dice que alfa U, aquí está, pertenece al subconjunto. Veamos. U, recordemos que es X1, Y1. Recordemos que Y1
es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, alfa por u va a ser igual a alfa por x1, y1. Y esto corresponde a alfa x1, alfa y1. Si yo considero que esto es mi nueva x y esto es mi nueva y, ¿qué es lo que tengo que comprobar? Que alfa y1 sea mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa? Recuerden que alfa es cualquier escalar. ¿Y qué pasa si alfa es negativo? Si alfa es negativo tendría menos alfa y1 y eso no puede ser mayor o igual que 0. Esto no se cumple. Por lo tanto, esta condición no se cumple y podemos deducir que H no es un subespacio vectorial de B. Bueno, vamos a resolver un segundo ejercicio de subespacios vectoriales. Tenemos el espacio vectorial en R2. Recuerden que si es en R2 es X, Y. Y mi subconjunto es X, Y, donde Y es igual a X. Entonces, tengo que comprobar. Primer propiedad me dice que H debe de ser diferente que el conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Que tiene que existir. Entonces, el vector 0, 0 pertenece a este subconjunto. Vamos a ver. 0 vale X. Entonces, si X es igual a 0, ¿cuánto vale Y? 0. Entonces, quiere decir que la propiedad se cumple. Segunda propiedad me dice que U más B tiene que pertenecer a H. Si U es igual a X1, Y1 y P es igual a X2, Y2, vamos a ver si pertenecen a H la suma. X1, Y1 más X2, Y2. Esto me va a dar X1 más X2, Y1 más Y2. Ahora vamos a ver primero con estos. Con este. Si X1 es igual a Y1 y X2 es igual a Y2 por esta propiedad, entonces de aquí sacamos que X1 más X2 es igual a Y1 más Y2 y por lo tanto la propiedad se cumple. Y la última propiedad nos dice que alfa U pertenecen al subconjunto. Vamos a tomar alfa que multiplica a X1, Y1 y esto es igual a alfa X1, alfa Y1. Nuevamente, si X1 y Y1 son iguales, entonces la propiedad se cumple.